Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora en que vea usted esta entrega, que se la hacemos de manera nocturna, pero usted podrá ver cuantas veces quiera, y estamos aquí en Conversafondo una vez más platicando con una de las personalidades públicas de nuestro país. El interés nuestro, como ya sabe, es platicar de la vida, de la alegría, de la felicidad, pero también de aquello que nos ocupa o de aquello que nos debe preocupar, y al fondo siempre está nuestro país, al fondo siempre está México, pensando un poco en qué lugar estamos parados, qué derroteros vamos a tomar, porque bueno, este momento de la historia contemporánea pues es importante, y hoy estamos muy contentos porque nos visita Dolores Heredia, una actriz que seguramente usted conoce, bueno, por muchas cosas, que ha hecho muchas películas, Santitos, has trabajado con Mel Gibson, si no mal recuerdo, trabajaste... Huérfanos. Sí, trabajaste también ahora las hermanas Wachowski también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te fue, Muy bien, muy bien. Bueno, Dolores Heredia, bienvenida aquí a Conversafondo, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy. Muy bien. Todavía. Me encanta la idea, no quiero ocultar ni decir que la admiración que le tengo a Dolores también se consagra en una amistad que hemos llevado a lo largo de los años, y me parece maravilloso, y quiero reivindicar también, este es un espacio también para reivindicar los afectos, y Lola, pues bueno, te quiero mucho, así quiero que comencemos esta plática. Fantástico, sabes que yo también. Y quiero preguntarte, ¿en qué está Lola Heredia? ¿En qué está Dolores Heredia ahora en este momento de su vida? Uy, pues como casi siempre, en muchas cosas, Mardonio. Pues bueno, mi vida gira principalmente como mamá. Soy mamá de una chiquitina de 9 años. Me ocupo mucho de eso. Me gira mi vida en torno a eso. Pero también soy presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Una tarea fuerte, una tarea muy demandante, intensa, divertida también, apasionante, y que desde donde se pueden hacer muchas cosas, muchas batallas se pueden librar desde allí. Pues sigo también activa como actriz y también activa como productora. Me acabo de mudar de casa, saliendo de una gripe, bueno, tantas cosas. La Academia, dices que el cine es, yo coincido contigo, el cine como lente, como ojo, que te está siempre proponiendo una forma de ver. ¿De qué manera incide el cine, Dolores Heredia, el cine mexicano, en la identidad de los mexicanos? Pues mira, yo creo, el cine en general, no es el cine mexicano, yo creo que cada vez más tendríamos que ir empezando a darnos cuenta que el cine no es que tiene nacionalidad, pero el cine hecho en un país necesariamente refleja, porque el cine es documento, se hace en un tiempo específico y queda como documento, desde la elección, el formato que se elige para narrar, desde los colores. Aunque estés haciendo una película de época ahora, estás usando ciertos recursos narrativos que tienen que ver con tu tiempo ahora. Finalmente eso queda como un documento que al final y al paso del tiempo se va a traducir como algo, nos va a ayudar a asomarnos a un momento específico de la vida. Ahí, sin contar en la reflexión, en el cuento. ¿Y qué es lo que estamos contando en este momento en el cine hecho en este país? La mayor parte de las películas sí están tomando en cuenta lo que estamos viviendo como mexicanos. Y el resultado de todo esto no siempre va y toca a su final destinatario, a su último destinatario, que es el espectador. ¿Por qué? Porque hay un puente que está roto. Okay. Hay un puente definitivamente roto. Y todos los cineastas llevan muchos años buscando la manera de que este producto llegue a su destinatario. Llegue bien, llegue con el tiempo suficiente, con el escaparate suficiente. Entonces, pues, y tratando de reconstruir ese puente para que se pueda completar este círculo. Así que, bueno, pues, cine e identidad. Si hay un puente roto para que llegue, pues necesariamente está sucediendo algo con
posible identificación, digamos, ¿no? Hablábamos hace un momento de cómo sentimos un gran grupo y cada vez más de cineastas que nos han ido educando el paladar, el gusto, el ojo, la percepción, para que ese cine que se está haciendo, para este cine, para esto que producimos nosotros, no queramos identificarnos, no queramos vernos, no nos alcancemos a reconocer, porque hay en medio un montón de cosas. Entonces, esa reeducación o nueva conquista es lo que hace que nuestros productos ya no estén llegando allá, o nuestra obra artística. Hay algo y necesariamente nos está obligando a hacer una reflexión. ¿Qué fue lo que obligó a que esta situación llegara a donde está y cómo la podemos solucionar? Hace rato platicábamos con Dolores Heredia, antes de comenzar esta entrevista platicábamos con respecto, sobre todo en tiempos de muros, donde ahora el muro tiene un papel fundamental dentro del imaginario colectivo, pero me llamaba la atención algo que decías, el muro se construyó antes y desde otro lado. Platícanos un poco eso. Bueno, entre las reflexiones que estamos haciendo al interior de la academia tiene mucho que ver con esto, porque sí, y justo lo que hablaba hace un momento, es que sí creemos que esos puentes rotos, ¿no? De otro modo se podría decir también que son estos muros que hacen que haya una falta de visibilidad o de reconocimiento. Un muro construido, lo llamo de otra manera, una nueva conquista, que hace que haya un muro, pero entre nosotros. Hay un muro aquí adentro que nos está impidiendo reconocernos. Y esa es yo creo que es una forma importante que lo digas, porque ahora justamente a ti te toca estar en la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas en un momento donde se está cuestionando, ¿no? Sí. El nacionalismo de Trump de repente pone en entredicho el Tratado de Libre Comercio, un Tratado de Libre Comercio donde además, entre otras cosas, al cine no le ha ido demasiado bien, ¿no? Yo creo que aquí es importante que nos platiques un poco, Dolores, las películas mexicanas duran tan poquito en cartelera, la distribución cada vez más compleja, y que tiene que ver justo con esto. ¿Por qué no nos sentamos frente a una pantalla a ver lo que somos? Pues yo creo que es justamente lo que acabo de decir. Hay algo que ha sido como esta reeducación de nuestro paladar, que pasa por el gusto, por lo que eliges para ver, y creo que la mayoría de la gente está queriendo, por un lado, escaparse de una realidad que lo está apabullando, y entonces prefiere el producto ligero, el producto que lo va a hacer reír fácilmente, que no lo va a hacer pensar y que lo aleja de toda su realidad. Entonces, en ese sentido, estamos produciendo cine mexicano que es siempre de contenido. La mayor parte del cine mexicano son películas de autor, donde hay un tema, donde hay un cuento, donde hay seguro algo que va a tocar al espectador. Y entonces, de entrada, hay como cine mexicano, tengo que pensar, cine mexicano me va a tocar, cine mexicano me va a hacer pensar. Por un lado. Y por otro lado, hay un rechazo, creo yo, como al gusto, ¿no? Es un gusto, un cierto... un entrenamiento al paladar distinto. Sí, pero hay también como una especie de sabor, el sabor que yo ya sé, que es eso, el cine mexicano, y que, no sé, yo prefiero el agridulce facilito. Claro. Por un lado, pero por otro también la industria y todo lo que significa este proceso, este engranaje que permite todo el sistema de producción. Hay mucha posibilidad, yo creo que hay grandes posibilidades de producir, incluso de distribuir, pero todavía estamos fallando en la exhibición. Y eso tiene que ver también con políticas públicas, tiene que ver con derechos. Es un derecho que tiene el espectador a elegir libremente lo que quiere ver. Y eso no es
algo que se da así naturalmente. Se tienen que crear esas condiciones. Entonces, si tú le estás vendiendo a alguien todo el tiempo el sabor picantito de la paletita, se va a acostumbrar a comer eso. Como comida de hotel. O comida chatarra. Claro, que no tienen como personalidades, así, ¿no? Te acomodas a un sabor y en el momento en que ni siquiera visualmente se te antoja otro plato porque tú quieres ya comer lo que te han dicho que es bueno, que es barato, que es esto y que está a tu alcance. Sobre todo que está a tu alcance. Entonces, si en el escaparate tú tienes 9, una fila de 9 productos y uno por allá escondido hasta el fondo, pues ¿por cuál vas a escoger? Y es lo que pasa, Eso es, en pocas palabras, digamos de una manera muy llana, creo lo que está ocurriendo. Entonces, ahí están montones de películas que están un fin de semana, las sacan, no hay una regulación clara, transparente, hay tanto que revisar en ese sentido. Entonces, desde lo filosófico hasta lo meramente mercantil, hasta revisar los derechos, tiene que ver con derechos humanos, ¿sabes? El acceso a la cultura. Claro. Es un panorama bastante complejo. Y yo creo que toca varios puntos, la libertad de expresión, el derecho, claro, también a informarnos, ¿no? De repente, dentro de una de las ramas de la industria cinematográfica, pues también está el documental, ¿no? Así es. Que me parece que ahorita en México se están haciendo cosas importantes con respecto de ello, obviamente por la relación que estamos teniendo con este país en este momento histórico tan raro, sí, con la violencia. ¿Dónde nos colocamos ante la violencia como mexicanos, Dolores Heredia? Uy, ¿dónde nos colocamos? Yo no sé. Yo no sé, hay veces de verdad en donde yo quisiera escaparme de todo esto y luego me retracto y digo, no, hay que estar porque además este país, como decimos mucho, son muchos países. Y en medio de una enorme violencia también resulta que puedes vivir en una zona o en un lugar en donde para muchos no existe eso. Y la violencia no te va a tocar nunca. Entonces es este país lleno de muchos otros mundos, de muchas otras realidades. Hasta que te toca, hasta que pasa por alguno de tus familiares, hasta que lo viste cerca, entonces se hace real. Porque estamos viendo en la televisión, en los medios masivos, no está, no aparece. Entonces, pues eso, el derecho y la obligación que tenemos los que tenemos acceso a un micrófono, de informar, de contar, de no exagerar, de poner las cosas como con mucha más... con firmeza, pero en su justo claridad. Lugar. Sí. Sí. Creo que es importante. Hace rato hablábamos en lo que charlábamos antes de comenzar Conversa a Fondo. Te decía hace rato por ser de La Paz, y yo te decía, se puede vivir en la paz, se puede pensar en la paz. Yo no dejo de pensarlo. Yo sí imagino eso. Es decir, yo imagino la paz como un estado que además no es un estado puro, no es un estado además perenne. La paz es una manera de vivir. Ahí siempre habrá nublados durante el día, habrá lluvia, y en cada uno de esos estados encuentras una especie de fascinación. Poder encontrar como ese estado interno creo que es lo mejor. El artista Dolores Heredia, ahora, bueno, venimos de la premiación de los Oscar en Estados Unidos y vemos a un Gael García Bernal que toma una posición política. Y esto es una discusión que se ha hecho a lo largo del tiempo dentro de la vida de los artistas, pero debe el artista involucrarse en temas políticos cuando el tiempo lo requiera así. ¿Me preguntas eso? Te pregunto. ¿De verdad me preguntas eso? Yo te lo pregunto, sí. Yo creo que sí. Pero me parece como, bueno, ok, a lo mejor tienes que hacer esta pregunta, pero yo creo que no, me parece como algo tan obvio. No solamente el artista, el médico, la secretaria,
el plomero, el arquitecto, todos los que respiramos y vivimos y todos los días cruzamos las calles, tenemos la obligación de formar parte de esto. Es como nuestra casa. Claro. Cada uno en su casa tiene que poner algo de su parte para que haya un orden y una paz. Para que el orden que te lleva a esa paz, a esa armonía, tienes que colaborar en algo. Si no, ¿cómo? Claro. No lo entiendo de otra manera. Claro. O sea, de verdad lo digo, no es pose, no lo entiendo de otra manera. Y nosotros, los artistas, los que nos dedicamos a este ámbito, que para muchos es un ámbito privilegiado, que no tiene nada de privilegiado, es muy hermoso. Si queremos decir es vivir con la hermosura. Probablemente eso es lo que tiene que ver con nuestro trabajo y lo que lo hace más privilegiado. Privilegiados somos porque aquellos que nos podemos dedicar al 100%. Claro. Y vivimos de esto. Claro. Pero a lo mejor los que trabajamos en esto, lo único que es imperdonable es tener la posibilidad, acceso a micrófonos, a poder comunicar más y no hacerlo, y no es aprovechar, es dar ese otro paso para dar una reflexión, para estar informado y hacer que la información fluya. Te lo preguntaba un poco en relación a que hay una corriente que siempre dice que no, que uno tiene que hacer su trabajo y ya. Pero yo sí pienso también, igual que tú, un poco que el artista tiene que comprometerse con su tiempo, ¿no? Y yo pienso que el privilegio que nos da estar frente a los micrófonos, frente a las cámaras, pues también tiene una posibilidad en esta seducción que decías, ¿no? De decir las cosas en las cuales estamos inmiscuidos, tanto en la ensoñación como en la pesadilla. Y claro, pero además quien trabaja con estas... en estas tareas, o sea, los artistas, los creadores, deberíamos de presumir de ser más informados, de estar más informados, por lo tanto, ¿por qué no comunicarlo? Para mí es absolutamente un error no utilizar los micrófonos para comunicar esto. Sí, sobre todo en un tiempo ahora, nos ha tocado una parte de la historia, yo creo que bastante terrible. Pero vivirla también es un privilegio, vivir la parte terrible de un país que se intenta construir en los terrenos democráticos, ¿no? Nosotros venimos de un equipo de periodistas que fuimos echados de la radio y que no podemos volver a ella, ¿no? Sí. Ahí es parte, me parece, fundamental de lo que estás diciendo con respecto del trabajo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a los medios y los que tenemos esta posibilidad de comunicar con el otro y comunicarlo yo creo que desde muchos frentes, ¿no? La alegría incluida, como la alegría que tenemos aquí de tener a Dolores Heredia, actriz y actual titular de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Vamos a un corte. Esto es Conversafondo y nuestra invitada de lujo hoy es Dolores Heredia. Crossing my chest to pray, a time of night when dark meets day, her teeth are shot and her skin is draped, preparing to smile. Bodies in the bloodless rain, her face gray like a hurricane, her eyes ash like a fire's flame. We've done this all before.
Y como ya le decía, con esa inmensa alegría de tener no solo a una entrevistada, sino ni una actriz, sino una amiga aquí en Conversa a Fondo, pues es maravilloso tener a Lola. Platicábamos un poco hace rato de todo lo que conlleva tener acceso a los medios de comunicación, la responsabilidad también que tenemos al estar al frente. Pero ahora quisiera que nos platicaras de Dolores Heredia, la actriz. ¿En qué anda Dolores Heredia, la actriz? Ahora preparando una película. Voy a volver a filmar con Alejandro Springal, que me da mucho gusto eso. Son muchos años, 17 cada vez. Es el de Santitos. Sí. Es el director de Santitos, sí, claro. Casi 18 años que hicimos Santitos. Y hasta ahora se vuelve a presentar un proyecto bien bonito que trae entre manos. Pues ya arrancamos, ya en abril se empieza el rodaje en Sonora, en el desierto de Sonora. Wow. Es un proyecto de verdad hermoso. Entonces, preparando eso... ¿Puedes adelantar algo o no? ¿De qué va? No sé si recordarás la deportación masiva que se hizo de chinos. Uy, qué fuerte. Digamos que es el contexto de la película. Un viaje de 12 personas en un coche atravesando el desierto. Tú que, bueno, yo te recuerdo ahora en muchas... etapas de tu vida pública, ¿no? Y recuerdo esta maravilla de una falda que Lola desplegó en Cannes. En San Sebastián. En San Sebastián. Sí. Era la época del 2006, era la época del fraude electoral. Decía sufragio efectivo, no imposición. Sí, que te la había y hecho. Estaba impresa en la parte de enfrente y en la de atrás también. Ajá. Era el Zócalo, una fotografía de toda la gente del Zócalo lleno, con carteles y todo eso. Me lo hizo, era un diseño de Carmen Rion. Me encantó, sí, me un vestido encantó. Fantástico. Pues sí, yo creo que ahí es una cosa maravillosa, que tu trabajo siempre ha estado como muy, muy cercano a la gente, a la reflexión profunda. Y me encanta cuando dices que yo también creo que el artista es alguien que está pensando todo el tiempo, ¿no? En cómo va la cosa. Al menos ¿no? debería. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lola, entonces estás con Springal ahora trabajando. Sí, estoy con Springal. La obra Las Analfabetas, la obra de teatro Las Analfabetas, estuvimos en enero en Chile, terminamos temporada acá en México, pero es un espectáculo que lo tenemos allí, que queremos girar, es un espectáculo precioso. ¿De qué va, Las Analfabetas son dos mujeres, una maestra y una mujer analfabeta, que la analfabeta contrata a esta maestrita desempleada, que la echaron de una escuela porque era bastante mala como maestra, y la analfabeta contrata a esta maestrita para que le lea los periódicos. Esta es una obsesionada por saber, es una mujer muy inteligente, muy brillante y que ha engañado a todo el mundo, hace creer a todo el mundo que ella sabe leer. Entonces siempre dice, ay, es que no traigo los lentes, fíjese, ¿me puede leer lo que...? Y se la pasa así engañando a medio mundo. Durante el espectáculo, tú vas viendo cómo el analfabetismo no solamente es no saber leer letras. Claro. La maestra la descubrimos como una analfabeta emocional. En algún momento se invierten los papeles y una le enseña a la otra a vivir y la otra le enseña a leer. Y pues son dos personajes adorables, una obra muy divertida y bueno, yo hacía la Jimena analfabeta. Ok. ¿Con quién estabas en escena? Con Gabriela de la Garza. Ah, qué maravilla, sí. Qué maravilla. Pues es una de las cosas yo creo que importantes también, tu trabajo de productora, ¿en qué va? ¿Qué vas a producir prontamente? ¿O gestionar? Como estoy gestionando ahorita, estoy ayudando a que sea posible la presencia de nuevo en México de la compañía Finzi Pasca con el espectáculo que están estrenando, que se llama Perté. Estamos viendo teatros, en dónde se ponen, qué condiciones, justamente estamos en ese momento ahorita y será seguro algo que va a encantar, es un tema hermosísimo. Ya en su momento platicaremos como de todo esto, pero pues ahí estará. 3 semanas probablemente de temporada en México. Y pues tengo muchas ofertas de teatro, fíjate. ¡Qué maravilla! Mucho tiempo que había dejado de hacer teatro, casi 10 años.
Me reestreno con Analfabetas, después hice La Chunga, acabo de terminar temporada también de La Chunga de Vargas Llosa. ¿Estuviste en la FIL de Guadalajara? Ajá, estrenamos La Chunga allá y luego hicimos temporada aquí en Ciudad de México. Ahorita están tratando de hacer como algunas funciones también, a mí me gustaría mucho, me da mucho pesar que el teatro se haga solo en Ciudad de México, se tendrían que hacer circuitos y estar viajando todo el tiempo en este país, llevar el teatro que se hace aquí. Es algo, una obligación, no puede el resto de México quedarse fuera de todo eso. A mí me irrita, me enoja, me desespera, me entristece. Creo que tenemos todos que hacer un esfuerzo para que nuestros trabajos se difundan más, viajen más y también ir compartiendo y hacer crecer la producción en provincia. Pensando en que en Dolores Heredia, la actriz, una mujer comprometida con su trabajo, una mujer que está al frente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, yo quisiera preguntarte, ¿con qué directores o con qué director dices, wow, este es el director, este es el trabajo de dirección más padre, más importante en el cual he estado involucrada? ¿Con qué director te has sentido así emocionalmente comprometida en una toma cinematográfica? Huérfanos es una película que yo siento que con Guita logré hacer cosas muy nuevas para mí, que logré tocar senderos o andar por senderos que yo no había andado, así como de verdad metiendo los pies en la tierra y enlodándome. Fue muy rico ese trabajo con Guita. Me gustó mucho una directora, dos mujeres encontrarnos en ese trayecto. Me gusta mucho Guita, su personalidad y todo. Y hay un director con el que no en cine, solamente he hecho, bueno, hice una cosita chiquititita en cine, pero hice la primera telenovela que yo hice, la hice con él, con Jorge Fons, y fue sorprendente. Desde ahí yo ya tenía muchísimo, es más, hice esa telenovela solo porque sabía que le iba a dirigir Jorge Fons. Yo tenía muchas ganas de conocerlo y de trabajar con él. Y Jorge, siento que me conoce tanto, que me ve la tripa, como si me estuviera viendo con radiografía, y entonces conoce mis debilidades, conoce mis virtudes, conoce mis puntos intermedios, mis trampas, y entonces tiene esta capacidad, y sabe cuánto lo quiero y sabe cuánto confío en él. Entonces creo que ese tipo de ingredientes, cuando se reúnen, pueden hacer que dos hagan grandes cosas. Así que yo estoy esperando ese momento de volver a trabajar con Jorge, porque sé que el día que lo volvamos a hacer, vamos a hacer algo extraordinario. Creo que es el director que en mí puede mover todos esos hilos y podríamos hacer como algo extraordinario. ¡Qué maravilla! No, sí. Me conmueve porque lo quiero mucho, Jorge. Es que es adorable. Aparte, no creo que suceda solo conmigo. Creo que muchos actores lo aman profundamente, porque además es un hombre que con una profunda reflexión, comprometido con la vida pública, social, con el cine, ¿sabes? Con el arte. Es generoso, es amoroso y entiende muy bien al actor. Entiende el mundo, cómo piensa un actor, qué necesita, cuáles son sus debilidades. Entonces, creo que Jorge tendría que estar filmando más. Sí, yo creo que sería una cosa gloriosa para este país. Total. Sí, por ahí, bueno, seguro te ha dicho ahí también que está escribiendo algún guión por ahí, me dice. Sí. Pues es una maravilla que tener a estos directores. ¿Con qué otros directores, cuáles son los directores con los que tú te quedarías? Así que digas, wow, México tiene este talento y es importante, así como hablas de Jorge. Yo creo que, si tengo que hablar así para donde voltees, de verdad creo que eso, de verdad últimamente yo vivo así como con un nudo en la garganta, en estado de conmoción, porque es tan injusto lo que está pasando, en tantos sentidos.
me voy a quedar en el mío, en el ámbito en donde yo me muevo. Pero si volteas al campo, pasa un poco lo mismo. Si volteas a la ciencia, pasa un poco lo mismo. Si volteas, sabes, por donde veas, la cultura, los grandes escritores que tenemos, los bailarines que tenemos. En este país hay grandes directores. Dime tú la masa de fotógrafos que ha dado este país. Un homenaje así enorme se tendría que hacer. Desde Gabriel Figueroa hasta los nuevos, todos los nuevos, Prieto, todos. Es sorprendente. Y cuánto logramos reconocerlos. ¿De qué manera viven nuestros artistas? ¿Cómo viven su día a día? ¿Tienen casa? ¿Tienen seguridad social? Este país reconoce verdaderamente, no es entregarles una estatuita, es que nuestros artistas vivan con dignidad. Es una palabra que invocas y que me parece importante, porque esto que estás diciendo, esto que está diciendo Lola, un poco los que nos hemos dedicado al trabajo de la creación del arte, de estar pensando un poco con respecto a lo que acontece en el mundo y en la vida de todos los seres humanos, es efectivamente no tenemos ningún tipo de prestación. Nada. ¿Cómo hacer ahí? Pues a lucharle, a crear las condiciones y las leyes, a exigirlo. Allá María Rojo estuvo, a María nosotros le debemos muchísimo, es otra persona también, es un pilar, María es un pilar, es extraordinario lo que hizo María. Y ahí está todo el trabajo hecho, investigación, todo está como para retomarlo y continuarlo. Es un trabajal, Mardonio. Es un trabajal, claro. Es un trabajal donde de verdad, como no nos damos abasto, 1, 2, 3, 5, hay que necesariamente, sí, agarrar los micrófonos, decir las cosas, que otro escuche y quizás poco a poco seremos más. La dignidad también se da por contagio, Dolores Heredia. Ay, esa frase que dijeron hace poco, hasta que se haga costumbre. Hasta que la justicia se haga costumbre, que fue una maravilla esa cosa, se está refiriendo al caso de Alberta, Jacinta y Teresa, 3 mujeres ñañús que fueron violentadas, privadas de su libertad en 2006 en Santiago Mezquititán, en Querétaro, que fueron llevadas a la cárcel. Jacinta ni siquiera sabía hablar castellano. Es impresionante. Es doloroso, ese caso es dolorosísimo. Ese además porque fue visible. ¿Cuántos miles de casos como esos? Las cárceles están llenas de gente inocente. Sí, decía justamente la hija de Jacinta, decía que en la cárcel están solo aquellos que no pueden pagar. Y eso me parece terrible y me parece importante entonces poner los ojos en la reflexión de lo que está pasando en México, y que es doloroso, como bien dices, Lola. Pero ¿cómo emanciparnos ante las desavenencias, ¿no? Ante el no ponernos de acuerdo, ante los agravios? ¿Cómo podríamos hacerle? A mí lo único que se me ocurre ahora es empezar a conversar, empezar a hablar entre nosotros, sin que nos aburra, buscando maneras también divertidas como somos, desde donde somos. A nosotros se nos da juntarnos y comer juntos y pasear juntos y organizar esto. Tendríamos que conversar más, ir pensando. Lo que pasa es que no lo hacemos. Son temas que estamos evadiendo y entonces empezar a hacer estos conversatorios, ver cuántas coincidencias sí hay y entonces agarrarnos de esas coincidencias y empezar a organizarnos. Nos están pegando duro desde hace mucho tiempo en las rodillas. En las rodillas, yo lo digo siempre, es como un golpeteo en las rodillas, así no podemos caminar. Hay que fortalecer otra vez las rodillas y si es necesario podremos también continuar a caminar así, pero hay que seguir caminando y darnos cuenta de dónde fue el golpe chiquito, el golpe que no se ve, dónde está ubicarlo para fortalecernos y organizarnos, es la única. Y están sucediendo esas cosas, están sucediendo, y yo creo que eso está en medio de todo este mundo oscuro, hoyo negro.
se entreven posibilidades de salir. Yo creo que es un gran momento también. Ok. Creo que es un gran momento. Explíqueme un poco por qué. Porque es una oportunidad. O sea, no hay vuelta. Nos están metiendo, ¿no? ¿Qué hacemos? O nos quedamos ahí pegados contra la pared, Claro. o empezamos a hacer una escalerita y salir, Claro. o a rascar hasta que hagamos un hoyo. Claro, y te recompones. Yo soy así. Dice mi hija el otro día, ay mamá, es que es muy chistoso, fíjate, porque mis tías dicen que los problemas y se agarran la cabeza y se comen las uñas. Y yo veo que cuando tú tienes un problema, le haces así. Y dije, no puede ser. Pues sí, creo que es un poco mi naturaleza, no me va a agobiar esto, al contrario, yo empiezo a sentir como, entonces las cosas se van aclarando por lo menos, ¿no? Cada uno va tomando su posición, Claro. Estamos viendo quién es quién. Claro. Es mejor jugar con las cartas sobre la mesa. Transparente, ¿no? Derechito, ok. Entonces, el que se queda atrás, se queda atrás. Y yo creo que ya no estamos en el mismo momento. Como sociedad, no estamos en el mismo momento ya. ¿Pensaste alguna vez en generar una carrera internacional, irte a Hollywood, por ejemplo? No. Hice películas en Estados Unidos, las haría otra vez. Casi todas las películas que hice fueron independientes. La que hice con Mel Gibson probablemente era la más cercana a Atrapen al gringo, ¿sí? Ajá. Pero también era una película con un fuerte contenido que no tenía como... Ni sé, nunca me ocupé de si la querían meter a los Oscars. O sea, la verdad, no, sé que yo no aguantaría todo eso. No tengo la sangre como... ¿Para aguantar? Sí, no es un... Mira, nada más de pensarlo a mí soy tan celosa de mi intimidad, soy tan celosa de mis tiempos, soy tan celosa de toda esa parte mucho más persona. O sea, la persona me importa mucho. Me importa esa simplicidad de la vida, del día a día, de ser mamá, de ser hermana, de ser hija, amiga. Eso me gusta muchísimo. No estaría dispuesta como a perder todo eso. Y por otro lado, siempre que yo viví fuera de México casi 10 años, pero en Europa, siempre tuve la sensación de que lo importante estaba ocurriendo en México. Si te colocaras así, ya casi como, ya para terminar, así, si te colocaras así como esta mujer, esta persona que tan celosamente defiendes, ¿con qué actor o con qué actriz te gustaría trabajar o te hubiera gustado trabajar? Uy, siempre pensé en Erland Josephson. Me fascinaba, lo soñaba a Erland Josephson. Me parece que las cosas que él logró como actor, la simplicidad, la profundidad, la conmoción, él es una de mis referencias como actor. Me encanta. Y luego, como director, hace rato que me preguntabas también, Kieslowski. Bueno, yo soñaba cuando tenía por ahí 18, 20 años, que un día capaz me lo podía encontrar en la calle y yo soñaba con decirle, voy de su asistente, como usted quiera, pero déjeme ver cómo hace su trabajo, estarle cerca. Él me encantaba. O en un elevador como sus... Exacto. Sus personajes se encuentran. Tal cual. Pero de él toda su obra, Uy, el decálogo es impresionante. Me fascina. Sí. Lola Heredia, se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros aquí en Conversa Fondo. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y bueno, aquí querido. Estamos con estos micrófonos, estas cámaras para lo que quieras. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a ustedes también.